Esta reflexión que voy a hacer en esta noche, que le llamamos Haciendo Discípulos para la Misión, cuando estaba preparando esto, me fui más de 25 años atrás a un libro que leí que revolucionó para siempre la manera que veo la forma de hacer iglesia. Yo le llamo los círculos concéntricos, algunos le llaman los círculos de compromiso. ¿Cómo nosotros vemos la iglesia? Este gráfico lo preparó Rick Warren hace muchos años, en aquel libro que se hizo muy famoso, se llamó, no, fue antes de eso, mucho antes, Una iglesia con propósito. Y ese libro nos ayudó a muchos. Yo recuerdo, estaba comenzando, estaba en mi mente plantar una iglesia. Y cuando vi esto me voló a mí los sesos, porque y está muy relacionado con el tema de discipulado. Y tiene mucho que ver con lo que decía el doctor Guerrero, que no está ahora, de aquel muchacho que se convirtió y que a la semana lo pusieron en disciplina porque él se fue a beber. Él ha bebido toda su vida. Él no entiende que haber levantado la mano allí y beber son dos cosas que además algunos de ustedes beben cuando están. Hay muchos pentecostales que están bebiendo alcohol. Ya, están retrocediendo. ¿Okay? Pero no se preocupe que no es de eso que vamos a hablar, así que usted tranquilo. ¿Cómo vemos la iglesia? ¿Cómo vemos la gente que va a la iglesia? Si nosotros no la vemos de esta manera, con estos círculos concéntricos de compromiso, si no lo vemos primero como comunidad, luego como multitud, congregación, esos son la gente que viene a la iglesia, luego los comprometidos, los miembros maduros y el núcleo o el círculo íntimo, nosotros vamos a pastorear de una manera errática, porque vamos a tener expectativas que no son reales, porque no todo el mundo está comprometido de la misma manera. No todo el mundo tiene el mismo nivel de compromiso con la misión. Y yo creo que en ese sentido, la Iglesia Católica tiene una mejor perspectiva que nosotros. Porque el sacerdote, el padre, el cura, no tiene ninguna expectativa de santidad del alcohólico que llega a la iglesia, y hoy vamos a hablar cosas profundas, o de la persona que está luchando con su sexualidad, o del muchacho que no sale, o que está luchando con alguna adicción. Ellos todos lo ven como personas que vienen a la iglesia, ¿cierto? Y en la iglesia católica no ponen disciplina de 6 meses. Porque hay una visión de que todos estamos rotos, estamos quebrantados, y que de alguna manera
venir a la iglesia es mejor que no venir. Entonces mi suegro siempre, cada vez que se para al frente, dígame, nos dice a la iglesia, que ha sido mi pastor por ya 30 años, tráigame, el domingo que viene, tráigame otro pecador, como usted traiga otro. Tráigame otro. La hermana que viene y le dice, pastor, yo no voy a su iglesia, porque en su iglesia hay muchos hipócritas. El pastor le pone la mano en el hombro y dice, una más, una menos, no te preocupes, ven a la iglesia. Bienvenida a la iglesia del Dios de la profecía. Señores, si nosotros no vemos que la comunidad es nuestra parroquia, estamos perdidos. Porque de la comunidad es que luego la persona se vuelve en un asistente regular. Luego se vuelve miembro, luego es un miembro maduro y al final tenemos un Rocky que a los 5 meses de convertido ya es el superintendente de la escuela dominical. Estoy introduciendo el tema. Este es el mejor cuadro de discipulado que yo he visto en mi vida. Hay otro lado de esa moneda que es muy lamentable. Y es el hermano de la iglesia, que no es como el hermano Aurelio. Este se da en el pecho, que tiene 40 años en la iglesia, pero que no sabe nada de la palabra del Señor. Que no ha leído nunca su Biblia. Nunca ha hecho nada para traer a una persona a los pies de Cristo. Pero si nos damos en el pecho, yo tengo 40 años en los caminos del Señor. Pero si usted pregunta en el barrio por el testimonio de esa persona, es mejor que no pregunte. Yo quiero hablar de 6 características de lo que es ser un discípulo de acuerdo a Cristo, de acuerdo a lo que Él dijo. Pero lo quiero hacer en contraposición, porque a veces nosotros confundimos en ser un discípulo con ser un miembro de la iglesia. Pero la gran comisión nunca fue hagan miembros, fue hagan discípulos. El concepto y las implicaciones de membresía versus discipulado como aplica a la iglesia en Occidente en el siglo XXI. Aunque el término miembro se usa en el Nuevo Testamento y la metáfora paulina del cuerpo es riquísima, es probable que en Occidente, con el correr del tiempo, se haya enfatizado más sobre la membresía con todos sus deberes y derechos que sobre el concepto de hacer discípulos para la misión. Hay muchos pastores que son muy buenos haciendo miembros, pero esa no fue la ordenanza del Señor. La ordenanza fue hagan discípulos. En América Latina entendemos que los miembros tienen derechos y a veces somos muy buenos reclamando nuestros derechos. Tienen derechos y privilegios que los no miembros no tienen. Los miembros pueden votar, elegir
y ser elegido. Los miembros pueden decidir de qué color se va a pintar el templo. Los miembros pueden decidir en cosas triviales, como si vamos a construir un nuevo templo, si no. Eso nos hace sentir bien. Habiendo servido toda mi vida en esta organización, entiendo que es prudente saber quién es miembro y quién no es. En materia legal, por ejemplo, es de suma importancia para el bienestar de las instituciones eclesiásticas que solo aquellas personas comprometidas sean quienes tomen las decisiones y dirijan los destinos de las mismas. Esto es sumamente importante para la iglesia local y para las instituciones que operan aquí en la tierra. Pero para la misión de Dios, quiero sugerir que más que miembros, debemos dedicarnos a ser discípulos, porque ese fue el mandato, hacer discípulos. De hecho, en el griego, el imperativo no está como en español. Ustedes saben eso, porque todos ustedes se graduaron de varias escuelas. En el griego lo que está en imperativo es haced, no es ir. Que es otro problema que vamos a tener que tocar en otro tema. Porque la iglesia se acostumbró a ir. Una iglesia errática que va, pero no pasa nada cuando va. Pero lo que sale de la boca de Cristo no es id, es mientras vayan, que es una mejor traducción. Es cuando vayan, hagan, que no es opcional. Por definición, el discípulo es uno que entra en una relación dinámica de enseñar y aprender, de compartir, como lo han dicho todos los oradores, no solo información, sino la vida, la cosmovisión. Jesucristo no compartió información, señores. Jesucristo dio su vida literalmente a esos 12. Se dio. Y dice que los amó hasta el fin. Hay dos traducciones, hay dos interpretaciones de ese los amó hasta el fin. Una es que los amó hasta el final y la otra es los amó hasta que ya no pudo más, no le quedaba más amor. Gastó todo su amor en ellos. No es compartir información. El discipulado no es compartir información. El discipulado no es compartir información. Información tenemos todo. Vivimos en la era de la información. Si usted quiere información, váyase a las redes sociales, váyase al internet. Eso no es discipular. Discipular es gastarse, como decía Pablo. Yo me voy a gastar yo mismo y yo gastaré lo mío. El discipulado es encarnacional. ¿Qué quiere decir? Hay un traductor de la Biblia que cuando estaba traduciendo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y no encontró cómo traducir la otra oración que venía. Dice que se mudó al barrio. De tal manera amó Dios al mundo que se encarnó. Porque Cristo no vino, como dicen algunos, a enseñarnos a morir. A enseñarnos a morir no hay que enseñar a nadie. Fue a enseñarnos a vivir. Y Él compartió su vida con ellos. Formar una comunidad con los otros discípulos. Yo estaba estudiando esto hace un tiempo y estaba viendo en la escuela de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de todo. De ahí es que viene esta terminología de discípulos. Platón, Aristóteles, usted no podía decir que ellos tenían seguidores. Ellos decían, estoy ofendido con eso.
Porque los seguidores, y tenemos que tener cuidado porque el segmento que está creciendo en la iglesia pentecostal a mí me asusta. Estamos en un populismo religioso. Estamos en arena movediza. Estamos en tiempos donde el segmento que está creciendo exponencialmente en el sur global es muy peligroso. Porque todo está siendo en base a un Dios que bendice, que da, que te hace rico, que da visas americanas. Pero no está habiendo transformación en la gente. Y la gente sigue siendo pillos, siguen siendo mentirosos, siguen engañando, siguen cometiendo todo tipo de cosas, pero el domingo vienen a la iglesia. Entonces Sócrates, Aristóteles, Platón, ellos decían, por favor, no. Ellos descubrieron. Y si usted estudia la historia, usted se va a dar cuenta que ellos trabajaban en comunidades. Ellos invertían todo su tiempo en ese grupito. Usted no se podía, por eso es que el Señor le dice, ¿usted se acuerda cuando el Señor le dice, ustedes no me escogieron a mí? Él está hablando de esta escuela donde usted escogía. Es por eso Pablo también dice, yo soy entrenado por Gamaliel. Se aprendía, se vivía en comunidad y las personas iban siendo transformadas. Ustedes saben de la comunidad de Platón, de Aristóteles. Usted está aquí, yo estoy aquí y sabemos de ello. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de esos casos vivieron más de 700, 800 años sus discípulos que hacían otros discípulos, que habían sido transformados. Pero yo no estoy aquí para hablarles de Platón, de Aristóteles y de Sócrates. Yo estoy aquí 2000 años más tarde porque vino un hombre y tomó a 12. Este no es mi mensaje, pero voy por aquí. Y él tomó a 12. Y esos 12 no eran perfectos, era igualito que usted y yo. Eran hombres, como dice MacArthur, comunes y corrientes. Eran hombres. Pero cada uno de ellos, con la excepción del diablo que dijo Elías, la escritura, sí, porque Judas está ahí por un propósito. Yo he oído gente que los discípulos, no, tenemos que hacer la salvedad en esta cumbre, que hay discípulos buenos y hay discípulos malos. Pero los dos son discípulos. No idealicemos a nadie. No los escogí yo a ustedes y uno era un diablo. Pero usted y yo estamos aquí hoy. Y hay un pasaje de Pedro que era el más controversial, el más bocón, pero también el que más transformación sufrió. Pedro en una ocasión trata de desasociarse de Jesús. ¿Se recuerdan? Una muchacha lo reconoce. Él está negando. Y Pedro, hay tres cosas que él hace. Él maldice, él miente y él traiciona y niega. Pero Pedro había sido tan fuertemente impactado por la enseñanza de Jesús que aún mintiendo, aún maldiciendo, aún traicionando, la muchacha dice, no déjate de muy cosas, tú hablas como es Él. Él te ha marcado tan fuerte, igual que algunos de nosotros, que cuando queremos desasociarnos, que cuando ya nos desilusionamos, ya queremos tirarnos todo, decimos, no puedo, ya estamos muy lejos. Nadar tanto para morir en la orilla, no se vale. Y de eso es que yo le voy a hablar un poquito.
Este pasaje ustedes lo van a ver. Y la Biblia es un libro de metáfora. ¿Cuántos lo sabíamos? La Biblia es más metáfora que cualquier otra cosa. Y esta vez el Señor dice, yo soy una mata de uva. ¿Qué es una vid? Una mata de uva, pero ustedes no hablan así, yo tengo que hablarle en dominicano. Yo soy una mata de uva. Y esto a mí, este pasaje a mí me habla mucho, porque yo crecí en Chile, en el patio de mi casa había una mata de uva. Y cuando el Señor me dice a mí que Él es una mata de uva, yo sé lo que me está diciendo. Yo soy una vid. Pero yo no soy una vid cualquiera. Yo soy la vid de verdad. Y todas las vides que ustedes vean en la vida, todo lo que pretenda presentarse como una mata de uva, es falsa, porque la verdadera soy yo. Usted nunca ha visto una vid como yo. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ahora sí se pone bueno. Imagínense que Jesús, Él es la vid, y quien la cuida es el papá de los pollitos. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes no se preocupen, dice el Señor, no es con ustedes que estoy hablando. Aquí el Señor no está hablando de que nadie se va a perder, no. Él dice, pero ya ustedes están limpios. Esto no es con ustedes. Con ustedes es otra cosa que yo voy a hablar. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecieran en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto. Vamos a hablar de eso. Quiero que me ayuden aquí, porque separados de mí, ¿y cuánto es nada? Y el que no nada, ustedes saben la Biblia. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, ahora ya no dice fruto, ahora dice mucho. Esto va subiendo. ¿Ok? Que llevéis mucho fruto, y ahora es que el título del mensaje, porque él no está hablando ni de mata de uva, ni está hablando de racimo, él está hablando de cuáles son las características de un verdadero discípulo. ¿Ustedes quieren ser mi discípulo? Lo primero, tienen que llevar mucho fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado ¿qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Esto es palabra de Dios. Levantemos el corazón. Número 1. Hay varios respondieron. Número 1. Lleva mucho fruto. Esto es discípulos para la misión. La tendencia natural de las ramas es hacia el suelo. En el suelo la gravedad la atrae. En el suelo el polvo y el lodo la cubren. Por eso es que al nuevo convertido no se puede dejar solo. Por eso fue que este muchacho se fue a bailar. Las primeras 72 horas son cruciales. Cuando alguien se convierte, no lo suelte. Porque las matas de uva, las parras, como decimos en Chile, las vides no crecen hacia arriba. Las vides son desordenadas. La gravedad las atrae hacia el suelo. En el suelo los animales se la comen. El polvo las ahoga. Naturalmente las ramas son indisciplinadas. La gente que viene a la iglesia viene con costumbre. El ser humano es un ser de hábitos. El problema, dicen los expertos, es que la mayoría de los hábitos son malos. Y un hábito solo se reemplaza con otro hábito. Las ramas son desordenadas, son indisciplinadas. Y él dice, toda rama que lleva fruto, la limpiará, la podará para que lleve más fruto. ¿Qué es fruto? Es una buena obra que agrada a Dios y que es hecha con motivación correcta. Son las obras, son las demostraciones externas de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el interior. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos. Y la iglesia pentecostal, ¿qué hace la iglesia pentecostal? Por los dones conocerá a Él. Nunca escoja dones sobre fruto. Siempre escoja fruto. No, nadie entendió lo que yo dije. Es el fruto del Espíritu en nosotros que garantiza que vamos a estar aquí mañana. No son los dones. Lo más común y corriente es que mientras más con la misma lengua que hablamos lengua, también es una lengua larga que hablamos del hermano. El Señor lo dijo, por sus dones lo conoceréis. Los discípulos dicen, Señor, salimos por ahí y la gente se sanaba, la gente se salvaba. Y el Señor le dijo, qué pena les tengo a ustedes. Gócense de que sus nombres estén escritos allá arriba. De una fuente no puede salir agua dulce y amarga. De la abundancia del corazón que habla la boca. Fruto es todo lo que le da la gloria a Dios. Cuando se cultiva una rama, oiga bien, puede dar 60 racimos de uva en una temporada. Una sola rama. Y eso es lo que está en mente en el Señor cuando dijo, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. Y ustedes tienen que dar mucho fruto. Dios nos llamó a ser personas que dan fruto, a ser discípulos que hacen discípulos. El Salmo 1 me encanta. Dice, será como árbol que, junto a qué, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nosotros somos llamados. Esta es la prosperidad bíblica integral que habla la Biblia. No es que va a tener otro carro y visa americana y que vas a las naciones. No. Es que tú vas a ser productivo. Tú vas a ser productivo.
Y lo primero que un discípulo tiene es que, como decía Rocky, él tiene que comenzar a dar fruto. Inmediatamente. Usted sabe en la iglesia la gente que va a dar fruto y el que no va a dar fruto. Si usted tiene que hacerle mucho cuento a la gente, no te preocupes, esa agua que se botó ahí, no se preocupe. ¿Ustedes creen que yo no me di cuenta que yo boté el agua? No la seque. Eso me distrae más que el agua. Fruto es todo lo que le da la gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender el discernimiento espiritual, no de los dones, sino si el fruto del Espíritu está en esa persona. Los dones es algo que los pentecostales ya dominamos, pero no podemos medir la espiritualidad de nadie. Yo estaba estudiando Felipe y el mago, los dos fueron bautizados. Los dos se convirtieron. Pero el mago dijo, aquí hay dinero. A eso yo le saco. ¿Cuánto quiere para que me dé el Espíritu Santo? Porque cuando yo lo tenga, mire, yo voy a cobrar. Sin embargo, después vemos a Felipe hasta siendo un profeta. Y el mago ahí se muere en la oscuridad porque el apóstol le dice, Simón, tú te acabas de colgar. El don de Dios no se compra con dinero. Número 2. Jesús dijo, quiere identificar el verdadero discípulo. El verdadero discípulo tiene relación viva con el Señor. No es a nosotros que tenemos que atraer a la gente, es llevarla al Señor. No es que se parezcan a mí. No es que sean un clon del pastor. Hay personas que hasta hablan lenguas como el pastor. La misma lengua del pastor. Y Pablo dice, no. Yo te quiero llevar a Cristo como muy elocuentemente lo dijo el obispo Sergio esta mañana. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. La rama necesita estar pegada del tronco que es la vid. El tronco transporta la savia que es la vida, que es el equivalente a la sangre, al oxígeno, y la lleva a las ramas. Como discípulos debemos entender que nuestro maestro dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús no es nuestro Señor solo en lo que respecta a nuestra vida religiosa. Él es nuestro Señor 7 días a la semana, 24 horas diarias, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el matrimonio, en la vida pública. No hay vida privada. Él es nuestro alfa, Él es nuestro omega. Con Él comienza todo, con Él termina todo. Jesús es nuestra razón de vivir. Jesús, evangélico cristocéntrico, que habla en Jesús, no sé ni cuántas veces, 16 veces creo, que Pablo en la cárcel, donde él está y le escribe a los romanos, que más tarde voy a hablar un poco de eso, que habló Sergio. Pablo solo habla de Cristo, él no tiene otro tema. Pablo dice, yo sé mucha filosofía, yo sé muchas letras, hablo más lengua que todos ustedes, pero cuando vengo a ustedes, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, yo vengo a presentarle a Cristo y a este crucificado.
No tengo discurso, no tengo argumento, no tengo palabra, no tengo poesía. Tengo a Cristo y a Cristo te doy. A mí me da pena los pastores que dicen que ya no saben qué predicar. Usted ha oído tal barbaridad. Y yo le he dicho a algunos compañeros, ¿y no se te ha ocurrido predicar de Cristo? No lo había pensado. Cristo, 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 lleno de Cristo, Cristo, Cristo vive, Cristo viene, Cristo salva. Él es el pan al que tiene hambre. Él es el agua al que tiene sed. Él es admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Qué más quiere? Cristo, 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 Cristo. Por eso que Villafañe dice, Pablo en Filipenses solo habla de Cristo. ¿De qué más quiere? Que yo le hable. No hay otro tema, no hay otra pasión, no hay nada que nos llene. En Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Cristo, Cristo, Cristo. La iglesia no tiene otro mensaje que no sea Cristo. No hay de qué hablar. Sin mí, nada. No se atreva a hacer nada en la iglesia donde Cristo no sea la principal atracción. No hay concierto, no hay luces, no hay humo, no hay show, no hay predicador, no hay nada que pueda opacar la presencia de Cristo. Él es la única estrella de la iglesia. Nada, no se mueve nada. Bendito sea Dios. Aleluya. Oh, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esto no es una religión, de la religión venimos nosotros, esto es vida, y vida en abundancia. Esta es la razón de nuestro ser. Aleluya. Aleluya. Y sigue Cristo hablando. Número 3, el verdadero discípulo permanece. Diga conmigo, permanece. Diga conmigo, permanece. Señor, aquí repite 11 veces la palabra permanecer. Él nos invita a permanecer en 3 cosas. Permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra y permanezcan en mi amor. La necesidad de repetir el permanecer es porque el proceso de crecimiento cristiano, y ahí voy esta mañana al sermón, a la conferencia de Sergio, hablaba del sufrimiento. Ningún cristiano crece en la prosperidad. Es por eso que ese movimiento está destinado a fracasar. Usted no lo creyó, yo lo creo. Yo se lo puedo demostrar.
No va a poder. Ya hoy hay mucha gente desilusionada que creyó que se tragó ese anzuelo y no fueron ricos, solo uno se hizo rico. Pero el verdadero discípulo se forja en la disciplina, y la disciplina no le gusta a nadie. El gran ausente en la iglesia de América Latina en el siglo XXI es la disciplina. La disciplina ha desaparecido. Porque hoy queremos tener gente contenta en la iglesia. Porque hoy estamos contando con los diezmos y las ofrendas de las personas. Y si predicamos algo que los ofende, no van a volver. Y esos diezmos y esas ofrendas los necesitamos para pagar los gastos. La razón que dificulta el crecimiento en el creyente es porque el discipulado envuelve la disciplina del Señor, y la disciplina es la poda del cristiano. ¿Cuántos saben lo que es podar? Y en la poda, el discipulado, Dios te va a hacer consciente a ti de áreas que debes cambiar para que puedas crecer. Y Dios te va a decir, tú tienes mucho de aquí, te voy a quitar. Y Dios va a venir con su machetito. Y usted va a decir, ay no, ahí no. Pero es que esta es mi debilidad. El Señor dice, sí, exactamente. Por eso es. Porque te gusta. Y a mí no me gusta. Yo estoy haciendo un vaso nuevo. Y después usted canta el alfarero, que tú eres el barro. Y cuando el Señor comienza a moldearlo, usted se pelea con el pastor y se va de la iglesia. Dios es el único perfecto en cuanto a la disciplina. Sus métodos son perfectos. Dios nunca abusa de sus hijos. Sus motivaciones son perfectas. Dios no pierde la compostura. ¿A cuántos de ustedes se le fue la mano cuando disciplinaron a un hijo? Le dieron un cocotazo más duro. A Dios no le pasa eso. Dios da los cocotazos. ¿Cómo que dicen? Dios aprieta pero no ahorca. Su dedicación es perfecta. Dios está dedicado. Dios quiere que tú crezcas. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar nunca hasta que no haya corregido lo que Él quiere corregir en ti. Pero hay muchos de nosotros que abortamos el proceso. Porque qué disciplina es regocijante. ¿A cuántos de ustedes lo han regañado? Y usted dice, qué bueno que me regañaron. Yo recuerdo cuando uno se iba de la oficina del pastor, decía, el pastor me ama, por eso me habló así. Hoy no, hoy la gente dice, no, ese pastor está loco, es un loco. Yo me voy para allí, allí hay mucha gente. Dios valora más nuestra obediencia que nuestra comodidad. Número 4. El verdadero discípulo tiene el gozo del Señor. En Filipenses, ahora voy a ver. El apóstol Pablo nos enseña lo que es el gozo del Señor. En solo 4 capítulos y 104 versículos, Pablo menciona a Cristo 21 veces. A pesar de estar encarcelado, mientras escribe, Pablo se refiere al gozo 16 veces y la cruz está por todos lados en Filipenses. Porque ese es el evangelio.
Agit Fernando, en su libro llamado Gozo y Sufrimiento, hace la conexión entre el sufrimiento y el gozo, afirmando que ha encontrado 18 lugares diferentes en el Nuevo Testamento donde el sufrimiento y el gozo aparecen juntos. El cristiano que no entiende esto está perdido. El gozo y el sufrimiento en el discipulado van de la mano. Hay días que vas a gozar, otro día vas a sufrir y a veces el mismo día vas a gozar y vas a sufrir. Así que en la Biblia, particularmente en los escritos de Pablo, el sufrimiento y el gozo coexisten. Dice Fernando Agit, lo que hace que la cruz valga la pena es el gozo, porque el gozo nos da la fuerza para llevarla, ya que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El investigador norteamericano Barna nos dice que la generación Z que asisten a la iglesia son el grupo menos probable en decir que su relación con Jesús le da gozo. Y yo me estoy dando cuenta de eso. 56% los nacidos entre 1996 y 2010. Tenemos que tener cuidado como discípulos, porque tenemos una gran nube de testigos. Y esto yo se lo digo a los pastores siempre, a los pastores que se quejan. Uy, ser pastor no es fácil. Pues renuncia. No es para tanto. No es para tanto. El pastor no es para cualquiera, esto es difícil. Uno no tiene vida y usted se vive quejando. Y usted se va reproduciendo en aquello que usted está discipulando. Y después lo oímos. Ser pastor no es fácil. Y otros que no son pastores. La vida cristiana no es fácil. Y no hay gozo, no se ve ese gozo. Tenemos que cambiar eso. El apóstol Pablo no estaba en el Hotel Sheraton con aire acondicionado, estaba en una cárcel. Pero ustedes no se imaginan las cárceles. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a donde estaba Pablo, en Roma, donde el excremento de los otros prisioneros le caían arriba a él, y los orines y todos los fluidos que puedan salir del ser humano, porque era un prisionero de alta seguridad y estaba, por eso es que Lucas le llama a la cárcel del más adentro. Pero lo que no encontramos en Filipenses nunca es una queja, ni por qué estoy aquí, me habrá abandonado Dios. No, ahí él se gana al carcelero. Porque ahí en ese sufrimiento también se rompen las cadenas. Cuando yo comienzo a cantar en la medianoche, cuando yo comienzo a conectarme con mi Dios, el Dios que yo le sirvo es especialista en romper cadenas. Y lo que yo me doy cuenta de Pablo es que cuando Pablo no estaba preso lo andaban buscando. Pero también me doy cuenta que cuando Pablo tiene una gran victoria, al otro día lo dejan como muerto. Se levanta de ahí y comienza a predicar. Le dice, no predica. Y él dice, usted está loco. Lo único que yo voy a hacer es predicar. Desde que salga de aquí, lo meten preso de nuevo. Ese es un círculo en todo el Nuevo Testamento. La iglesia del Señor nunca ha tenido un día de paz tranquila. La iglesia del Señor en algún lugar del mundo hoy está siendo perseguida. Hoy gente está muriendo, pero el Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero los últimos 2000 años han sido cárcel, grandes campañas,
Cárcel, se salvan millones de personas. Desastre y todo tipo de cosas que le pueda pasar a la iglesia. Sin embargo, 2000 años es cuando más cristianos hay hoy. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ya estoy terminando. Conclusión número 1. No, me faltan 2 puntos todavía. El verdadero discípulo, la otra, ama a otro discípulo. Comunidad. Si hay algo que no se puede hacer solo, es ser cristiano. Otra religión usted la puede hacer, usted se puede ir a una montaña y allí hacer cosas así y que nadie lo moleste. Pero cristiano, uno es en comunidad con otras personas. Cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar como Juan, Él no dice, Padre mío, no, dice, Padre nuestro. Vénganos tu reino. Danos el pan. Es una oración de comunidad. Entonces aquí tenemos un problema de individualismo en Occidente. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como a usted le dé la gana, no como yo lo amé a ustedes. A Pedro le está diciendo, Pedro, es como yo te amé a ti, que tengo que preguntarte 3 veces si me amas y tú no sabes responderme. La marca del discipulado cristiano es el amor de los unos a los otros. La mejor mercadotecnia, la mejor estrategia de mercado, olvídese de comprar pantalla, olvídese de gastar dinero, olvídese de templos. Mire, si usted tiene una iglesia donde la gente es amada, la gente va a ir ahí. Este mundo necesita amor. Este mundo está carente de amor. La gente quiere que lo amen, la gente no quiere que le pregunte quién pecó, este o sus padres. Ame la gente, deje que todo el mundo venga. Y si es hipócrita, mejor dígale, mira, esta es la iglesia para hipócrita, venga, ¿verdad? Dice, Rick Warren dice, las iglesias grandes aman. Y las iglesias que aman serán grandes. Ame la gente. Déjese de estarle preguntando a la gente. Yo recuerdo cuando en nuestra iglesia llegaba alguien y le preguntaba, ¿cuántas veces usted se ha casado? ¿Se acuerda de eso? Yo creo en la santidad del matrimonio. Yo me casé con mi esposa para toda la vida. 35 años llevamos, ¿verdad? Se siente como 3 minutos debajo del agua. Y a la gente usted le preguntaba así. A la gente usted le preguntaba, bueno, ¿y usted? ¿Cuál es su problema? Y usted quería saber si usted ama a esa persona. Otra cosa que yo aprendí, yo no le predico a nadie con quien no he tenido la oportunidad de establecer una relación. La gente que viene al Evangelio solo viene a través de una relación con una persona. Y si usted dice que se ganó a una persona, es mentira. Ya esa persona otro lo había evangelizado y le había sembrado la semilla. El ser humano necesita estar conectado con otros seres humanos. Si la Iglesia de Dios de la Profecía en la República Dominicana desarrollara la reputación de que somos la iglesia del amor, aquí no va a haber donde meter la gente. Si en su comunidad se riega que usted ama a la gente, porque después del amor, la Biblia dice que el amor cubrirá 2 pecados.
Los cubre todos. Si usted ama a la gente, aquel que comenzó en esa persona la buena obra, de seguro que la perfeccionará para el día de Jesucristo. Yo amo a Dios, pero no soporto a estos hermanos. Y Juan dice, usted es un mentiroso. Porque Dios está allá lejísimo. Usted nunca lo ha visto. Y si usted no puede amar a Dios a quien no ha visto, olvídese que usted va a amar a nadie. Usted no ama nada, como decimos nosotros. La prueba, yo no sé por qué Jesús escogió que la prueba del verdadero discipulado es en esto. No dicen estas 3 cosas, estas 5 cosas, en esta cosa. Y le tengo una más fuerte todavía. Si ustedes no se llevan bien, esas 30 personas que están ahí, ¿cómo se va a llevar bien cuando vengan otras personas? Es una falsedad. La iglesia tiene que ser una comunidad de amor. En el español hay una palabra griega que es alelón. Alelón quiere decir los unos a los otros. En español son 5. En griego es una sola palabra. Alelón aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, mayormente en las epístolas paulinas. Y el alelón que más se repite, ¿cuál que usted cree que es? Alelón, ámense los unos a los otros. Es un mandato. Y yo sé que hay gente que son difíciles de amar. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que es difícil de amar? Los que no levantaron la mano, ustedes son esos. Lo que pasa es que el que está al lado usted no se lo va a decir. Está fuerte esa, ¿eh? Ahorita vamos a hacer un llamamiento al altar. Y la número 6, por los 2. Número 6. Según dice el Señor, y esto lo han dicho la mayoría de los oradores, hay un día en que el discípulo, porque el discipulado es para toda la vida, hay un día en que el Señor le va a decir, ya está bueno de discípulo. Hoy tú vas a ser mi amigo. Porque ya mis secretos, mis cosas íntimas. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles. Y yo he conocido personas que han tenido un caminar con Dios que me han desafiado a mí. Personas de integridad, personas de oración, como mis padres, mis suegros, que yo veo el carácter de Cristo en sus vidas. Y yo le digo a la gente, si tan solo yo pudiera ser un 10% de lo que fueron mis padres, que son mis padres, que todavía pastorea a los 85 años, mi suegro acaba de entregar la iglesia. Estamos aquí porque alguien nos impactó.
Estamos aquí porque vimos testimonio vivo que se puede ser cristiano, que se puede ser íntegro, que hay gente que puede tener toda la plata del mundo y no va a robar porque han sido transformados. Hay gente que pueden tener todas las tentaciones sexuales y no van a caer. Esos son mis héroes, esos son los padres de esta iglesia donde yo me crié y donde pienso morir. Esto vale la pena. Porque en el discipulado no solo se comparte información, como dije, usted comparte su vida. Y yo sé que ustedes todos han leído la transfiguración. Oh, sí, si yo pudiera estar en aquel lugar cuando el Señor se transfigura. Pero nosotros vivimos en medio de hombres y mujeres que se transfiguran todos los días frente a nosotros y podemos ver a Dios en ellos. Que son hombres santos, son mujeres santas, son íntegros. Tenemos un compromiso grande. Tenemos que caminar como es digno de nuestra vocación. Porque detrás de nosotros viene mucha gente. El verdadero discípulo, dijo Jesús, es una persona fructífera. El verdadero discípulo tiene una relación viva a través de las disciplinas espirituales. Pastor, no deje su tiempo de oración, de estudio, no deje su tiempo de ayuno, no deje su tiempo de entrega. Eso no tiene equivalente, eso no tiene sustituto. Los libros. Ahora tenemos muchos doctores en la iglesia y tenemos mucha teología, pero no pierda esa relación con la vid. La gente se da cuenta cuando estamos secos. La gente se da cuenta cuando no hemos estado en la presencia de Dios. No hay sustituto para la gloria de Dios en la vida del ministro. No hay. El verdadero discípulo permanece en las luchas, en las pruebas. El verdadero discípulo tiene el gozo del Señor. Ama a los otros discípulos. Y un día llega a ser un amigo íntimo, donde habla con el Señor y el Señor le muestra sus grandes secretos y el Señor se transfigura en medio de nosotros porque hay una intimidad y porque Él nos puede confiar. Seamos verdaderos discípulos.